ha colaborado conmigo de una manera muy generosa y muy rigurosa. Entonces, cedo la palabra al doctor Rojas. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, doctor Matías. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Algo que creo que comentó el doctor Matías es hay otro antecedente previo a este taller que en el COMIA de 2018 también organizamos un tallercito en paralelo con la conferencia del COMIA en la Universidad de Veracruz. Fue años antes del 2023, no tenía este nombre, pero también fue un taller de inteligencia artificial con aplicaciones en medicina, entonces pues ya tiene una historia un poquito más antigua de lo que ahorita comentabas. Sin embargo, también estuvo la pandemia y no se pudo dar como mucha continuidad. Sí, muy regular, ¿no? Porque lo hicimos en 2018 y recuerdo después 2019, 20, pues todos esos años, 2-3 años de pandemia, nos interrumpieron también el poder organizarlo y con mayor frecuencia. Es verdad, había olvidado eso. Ok. Bueno, sí, les voy a hablar de este tema que se llama Pronosticando la evolución nada más de tumores en mastografía. Si se puede apagar la luz de acá al frente, no sé si si quieres, Tony, si quieres. Sí. Dile a Valente, sí, por favor, Juan. Gracias. Perdón. Sí, entonces para que apaguen la luz de ahí se vea mejor. Sí, gracias. Pero sí se ve, ¿no? Sí, o sea, puedes seguir. Ok, el título es Pronosticando la evolución de tumores en mastografías mediante redes generativas. Oye, Alfonso, Karen te va a decir cuando te falten 3 minutos. Gracias. ¿Puedes poner Bueno, un breve resumen curricular, aunque ya comentó el doctor Matías algo sobre mí. Me gradué de maestría y doctorado en la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, hace ya 19 años, casi 20 años. Soy computólogo, mi maestría y doctorado fue en sistemas inteligentes y machine learning, o sea, aprendizaje automático. Esto quiere decir, yo no soy médico, yo vengo del área de computación, pero he trabajado durante varios años en aplicaciones en medicina. Actualmente estoy en el Centro de Investigación en Computación del IPN, allí me encuentro en el tercer piso en el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica. Entrando en materia, bueno, el cáncer, pues es un proceso dinámico, es una enfermedad dinámica, y sin embargo los sistemas de diagnóstico asistido por computadora generalmente analizan imágenes de forma independiente, quiere decir una imagen a la vez. Este problema está relacionado con que hay una escasez de datos longitudinales reales. Por datos longitudinales me refiero a algo como el que está ilustrado aquí, que son varias mastografías que muestran la evolución de un tumor. Este es cáncer de seno, pero también puede ser aplicado a otros tipos de cáncer. Pero este tipo de imágenes, este tipo de estudios escasean mucho sobre todo en algunos países como México. Lo que se tiene que hacer es tomar mastografías, exámenes radiológicos a las pacientes con determinada frecuencia para tener esa evolución de los tumores, pero eso rara vez ocurre. Además de eso, existe alta variabilidad interpaciente, eso quiere decir los tumores se ven muy diferentes entre un paciente o una paciente y otra. Y eso dificulta también el estudio de este proceso dinámico que es el cáncer. Sin embargo, modelar la evolución tumoral pues nos ayudaría con la planificación terapéutica, es decir, qué tratamiento se le debe dar a las pacientes. Nos ayudaría con la evolución del riesgo de desarrollar malignidad, etc. Y en el soporte en la toma de decisiones. De manera general, existen dos enfoques. Aquí no se alcanza a ver, está tapando el título, pero hay dos enfoques para modelar la evolución. Okay. Muchas gracias. Para el tratamiento, para modelar la evolución de los tumores. Okay. Ya lo tapo completo. Sí. Hay modelos clásicos y un enfoque generativo, que es de lo que les quiero hablar.
Los modelos clásicos, pues generalmente están basados en ecuaciones diferenciales y requieren parámetros específicos por paciente. Un ejemplo ilustrativo muy rápido de estos modelos basados en ecuaciones diferenciales sería algo así. Esto nada más son 3 ecuaciones, el modelo es mucho más grande, pero es nada más para ilustrar de qué estamos hablando. Tenemos ecuaciones diferenciales parciales en este caso, y algunas variables como son la P, la Q y la N, por ahí debería de estar, que significan células de tipo que están proliferando o proliferativas, quiescentes o dormidas, inactivas y necróticas. Eso significa la P, la Q y la N. Entonces se forman modelos de este tipo. Este tipo de modelos tienen algunas desventajas. Una de ellas es que las estructuras que se modelan son demasiado simplificadas. Por ejemplo, aquí tengo ilustraciones de varios trabajos que no les pongo las referencias porque no nos vamos a meter en ellos, sino solamente es para ilustrar el tipo de estructuras que se están estudiando, donde los tumores se consideran como esferoides. Estos esferoides, pues aquí tienen los tipos de células de los que les hablaba, una zona proliferativa, una zona quiescente y una zona necrótica, y de lo que tratan estos trabajos pues es de simular el crecimiento de esta estructura, ya sea en 2 o 3 dimensiones, como lo vemos aquí. Por ejemplo, esto es en el día 0, en el día 300, el día 600, y lo único que está haciendo eso pues es hacer que crezca ese esferoide. Es un modelo demasiado simplificado. Además de eso, otra desventaja es que existe no uno, sino varios enfoques, varias propuestas, por ejemplo, para el crecimiento de tumores, de los cuales tenemos aquí algunos ilustrados. ¿Por qué es un problema esto? Pues aquí tengo un pedacito de un estudio que en sus resultados dice que hay una diferencia de hasta 12 veces en la predicción del tiempo que le toma a un tumor el duplicar su tamaño, dependiendo de qué modelo se haya utilizado. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tomo el modelo exponencial, el tiempo predicho puede ser de 2, y si tomo el modelo gompertziano, esto podría ser de hasta 12 veces de diferencia, o sea, podría decir 24 el tiempo. Hay mucha diferencia, entonces eso quiere decir que los modelos, pues sus resultados no son tan robustos o son frágiles, digamos, a la hora de ser aplicados, dependiendo de los parámetros que utilicemos. Bueno, a diferencia de esos modelos simplificados, la realidad es muy distinta. Aquí les ilustro varios tipos de tumores, como se ven en la realidad, y como verán, pues no son esferoides. Algunos de ellos tienen estas estructuras que se llaman espículas y que son muy indicativas de malignidad, estas especies como de agujitas. Hay tumores que inclusive no tienen un núcleo sólido, que solamente son como unas arañitas ahí aplastadas, difícilmente distinguibles, etcétera. Tenemos tumores con márgenes suaves, otros microlobulados que se llaman, etcétera. Bueno, entonces los modelos clásicos requieren asumir tasas de crecimiento, de difusión, etcétera, y parámetros biológicos específicos. Son elegantes, pero demandan supuestos fuertes y sus resultados son limitados porque las estructuras que modelan son simplificadas. Y son frágiles porque, como veíamos, si cambiamos de modelo o de parámetros, pues van a tener diferencias muy grandes en los resultados. Nuestro enfoque, es decir, el mío, de un colega, un estudiante que realizamos este trabajo que les estoy presentando, es utilizar un modelo generativo condicionado. Modelo generativo es una red neuronal. Estos modelos, aunque así se llaman, no es que modelen, sino que aprenden. Los modelos, como redes neuronales, aprenden. ¿Qué aprenden? Pues en este caso, queremos que aprenda transformaciones plausibles directamente de los datos. La idea es poder darle imágenes de entrada a la red neuronal y que genere una imagen que va a ser sintética, pero que represente el futuro, es decir, el crecimiento de los tumores a través del tiempo. ¿Cómo funcionan estos modelos generativos? Básicamente, bueno, estos modelos generativos no son ni idea mía, no es algo que yo haya inventado, sino que tal vez ustedes ya los habrán visto en alguna ocasión. Son esos modelos que se utilizan para cambiar, por ejemplo, un caballo en una cebra,
o manzanas a naranjas, o cuando tomamos nuestra foto de perfil y le decimos, genérame una versión en anime. Así, es ese tipo de modelos. Trabaja sobre un dominio de entrada X y lo que hace es generar instancias de un dominio de salida Y. Las instancias que genera son estas Y con gorro, porque son sintéticas, no son reales del dominio de transformación. Lo que queremos aprender en este caso específico es que, dado nuestro modelo generativo y que está basado en una mastografía dada en un tiempo t, que nos dé otra mastografía en un tiempo t más k, es decir, en el futuro, una vez que haya pasado el tiempo. ¿Okay? Nada más para completar la idea, pues existen modelos todavía más complejos que pasan del dominio X al Y y luego de regreso, es decir, sería como de cebras a caballos y luego de caballos a cebras, nada más para garantizar que la transformación está funcionando correctamente, y estas se llaman redes generativas cíclicas. El tema en general, si les interesa, se llama Image to Image Translation, y bueno, hay todo un mundo de técnicas al respecto y constantemente están saliendo novedades. En nuestro caso específico, lo que tenemos en una red generativa condicional son dos actores, G, que representa generador, recibe la imagen actual X y produce una proyección futura Y con gorro, que es lo que está ilustrado aquí, es el generador, recibe la X y produce Y con gorro. D, que es un discriminador, es otra red neuronal, pero es parte del mismo modelo, recibe pares XY reales o pares XY generados. Estos son generados porque tienen la Y es con gorro, es una imagen generada, sintética, y debe de distinguirlos. Entonces tenemos dos casos para el discriminador. Cuando le damos dos imágenes que son un par real, pues el discriminador tiene que decir esto es real. Cuando le damos un par generado con una Y con gorro generada, pues inicialmente el discriminador tiene que decir con cierta facilidad que esos pares son falsos, son generados. Pero conforme entrenamos nuestro modelo, el generador va aprendiendo a sintetizar salidas que son mucho más parecidas a las Y reales, de tal manera que con el tiempo el discriminador se ve engañado y va a decir que esos pares son reales cuando en realidad no lo son. Pero eso se logra a través del entrenamiento del modelo. Eso es lo que queremos obtener. Bueno, la problemática para aplicar estos modelos, lo que les voy a contar a continuación. Esto es parte de un estudio que dice que mientras que los modelos de aprendizaje profundo son prometedores para la predicción de riesgo del cáncer, su problema es que solamente consideran un punto en el tiempo e ignoran cambios temporales en el tejido mamario que se podrían analizar a través de exámenes longitudinales. Los autores presentan un modelo de riesgo de cáncer de mama de múltiples puntos en el tiempo, tomando pues estas información longitudinal, estudios longitudinales, y obviamente consiguen mejores resultados que los modelos que solamente consideran una imagen a la vez. Esto no es sorpresa, porque entre más datos nosotros tomemos, pues nuestros modelos van a funcionar mejor, vamos a tener mejores resultados. Pero lo que quiero destacar es que ellos reportan que utilizaron un amplio conjunto de datos interno con 171.168 mastografías, y el punto es que la base de datos es interno. Interno, ¿qué significa? Que no es una base de datos pública. Es decir, los autores de este estudio, que son como 15 autores, pues son dueños de esa base de datos y gracias a ello pueden lograr resultados superiores a los de otros estudios, pero no comparten esos datos. Por eso la importancia de talleres como estos, en donde se conjuntan pues especialistas de cómputo que tienen los modelos y especialistas en medicina que tienen los datos de los diferentes estudios, y la idea es que podamos colaborar y compartir. Nosotros compartimos modelos, ellos comparten datos, y de allí salen trabajos como este que pueden superar a lo que es el estado del arte. Es un trabajo muy reciente y fue publicado en uno de los journals de Nature, ¿no? Pues no es un artículo chiquito.
Bueno, como nosotros no tenemos esa base de datos, porque no es pública, pues lo que hicimos fue trabajar con una base de datos pública que se conoce como Service DSM, pero el problema es que no tenemos estudios del mismo tumor en diferentes tiempos. Nuestra solución fue emparejar lesiones de distintos pacientes, pero que compartieran atributos radiológicos consistentes. Como no son pares reales, no provienen de la misma paciente, les llamamos pseudopares. Está ilustrado aquí la idea: tomamos un tumor de una paciente y un tumor B de otra paciente, y este va a representar el tumor antes y esta otra imagen va a representar ese mismo tumor, pero después, entre comillas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos pseudopares contengan un tumor del antes, entre comillas, y un tumor del después? Todo está entre comillas porque esto no es real, y es por eso son pseudopares. Bueno, la suposición es que tienen que crecer en el tiempo. Eso es una característica que modela la evolución de los tumores, pero también exigimos coherencia en distintas características como la vista mamográfica, el tipo de margen, que coincidan en categorías VIRATS. VIRATS son sistemas de clasificación que nos indican diferente densidad del tejido mamario. Por ejemplo, este es VIRATS categoría 1, densidad 1, y este sería VIRATS densidad 3, y es importante que tomemos o que coincidan las imágenes para formar los pseudopares para que tenga sentido, ¿no? No se vale mezclar. Además, existe categorización VIRATS para la sospecha del tumor, qué tan probable es que sea maligno un tumor. Hay otras cosas como patología, forma del tumor, margen del tumor, y nos aseguramos también de que al formar pseudopares provengan de un conjunto de prueba o de entrenamiento, ya sea los dos del conjunto de prueba o los dos del conjunto de entrenamiento, pero no mezclar. Además, pedimos un incremento mínimo del tamaño del tumor, y en este caso utilizamos un 20% como requisito. A través de este proceso de selección obtuvimos 2.500 pseudopares que nos sirven para entrenar nuestro modelo. Como no somos médicos, le pedimos a un radiólogo experto que revisara los pseudopares que formamos, que nos dijera si le parecen, si son plausibles o no. Entonces se hizo una interfaz gráfica para mostrarle a un radiólogo experto, pues, por ejemplo, diferentes mastografías con los tumores señalados, los que fueron seleccionados, y que nos dijera si son plausibles o no. Un detalle es que el modelo no trabaja con toda la mastografía porque es demasiado procesamiento de toda la imagen y no es necesario. En realidad trabajamos solamente con las regiones de interés, es decir, los recortes de los tumores, pero al radiólogo se le dan las mastografías completas para que pueda evaluar también la densidad del tejido, el tipo de vista y otro tipo de cosas. Bueno, para entrenar nuestro modelo, lo más importante es la función de pérdida. Tiene una estrellita aquí. Y nuestra función de pérdida en el caso de redes generativas condicionales se compone de 3 elementos. Una pérdida adversarial, en donde compiten el discriminador y el generador, que esta es la pérdida normal en una red generativa. Se le añade una pérdida L1, que busca imponer o buscar la fidelidad estructural, es decir, que nuestras predicciones Y con gorro se parezcan a las Y reales. Un tercer término que se llama SSIM, que es una medida de similitud y ayuda a preservar la estructura perceptor, y es una medida de similitud que está entre 0 y 1, pero como trabajamos con una función de pérdida que queremos minimizar, pues restamos la medida de similitud de 1, es decir, tomamos el complemento. Todo esto se suma en una función objetivo o una función de pérdida total, donde además agregamos unos lambdas, lambda 1 y lambda 2, que nos sirven como ponderación de los diferentes términos de la función de pérdida. Como ya dije, trabajamos con la base de datos de DSM, pero en realidad es un subconjunto que se llama CEBIS de DSM,
Es una versión un poquito más moderna, ya curada y ya verificada de la misma base de datos de DSM. Formamos los más de 2.500 pseudopares, 90 de ellos los utilizamos para entrenamiento y 10% para prueba, y tomamos métricas como la de similitud, que ya les platicaba, y la LPIPS. La LPIPS es una métrica que está aquí abajo, que es muy interesante porque mide la distancia entre la imagen de entrada y la imagen de salida, pero una vez procesadas por activaciones, es decir, por capas de una red profunda que ha sido entrenada completamente independiente de la aplicación que estamos desarrollando. Es importante la diferencia, pero con las imágenes procesadas con una red profunda independiente. Eso a mí se me hace muy interesante, pero habría que ahondar en el tema y no hay tiempo para ello. Bueno, como parte de la configuración experimental, pues tenemos una serie de hiperparámetros. Estos no son todos, pero son la mayoría de los hiperparámetros utilizados. Y realizamos varios experimentos para determinar cuál era la mejor configuración de los hiperparámetros que nos daban los mejores resultados. Algunas ilustraciones de los resultados cualitativos que obtenemos son estos que están aquí. En el renglón de hasta arriba dice, son imágenes del tumor, lo que se considera el antes, entre comillas. Tenemos imágenes de después, que son como imágenes guía, y estas son imágenes sintéticas generadas por nuestro modelo que representan lo que sería el tumor X una vez que ha pasado un tiempo. Otra vez, como nosotros no somos médicos, en vez de evaluarlo, digamos, como usuario o como desarrolladores más bien, se lo damos a un radiólogo para que él nos diga si está correcto o incorrecto, y los resultados que obtenemos están aquí. En el 57% de los casos, el radiólogo consideró que ese pronóstico es muy bueno o bueno. 33% de los casos consideró que son aceptables, y hay todavía un 10% que consideró que son deficientes. Cuando son deficientes, pues los problemas que encontró en su mayoría es que la densidad del tumor era incorrecta, como que no coincidía con el resto de la mastografía, y que había cosas como márgenes espiculados que estaban mal reproducidos. Eso significa que pues aún hay margen de mejora, sobre todo en los patrones complejos que se presentan en los tumores. También tenemos medidas cuantitativas como la misma SSIM y LPIPS que les mencioné anteriormente, y lo que encontramos, bueno, esta imagen es complicada de explicar, pero cuando ambas diferencias de estas medidas son positivas, que son los puntos azules, quiere decir que las imágenes generadas se parecen más al después que al antes, y viceversa. Cuando los puntos naranjas, pues las imágenes se parecen más al antes que al después. Hay un poco de incertidumbre en saber si nosotros queremos que las imágenes generadas se parezcan más al antes o al después, pero es cuestión de moverle un poco a los parámetros, los lambda 1, lambda 2 de la corrección de pérdida, para poder lograr un balance adecuado. Bueno, medimos también la correlación de Pearson para saber que, bueno, determinamos que tiene un 73 de correlación positiva, y esto en general sugiere coherencia tanto estructural como perceptual. La interpretación de estos resultados, o como conclusiones, se podría decir, para empezar, que no es una predicción temporal calibrada. No es calibrada, se refiere a que no decimos cosas como este tumor crecerá así en 6 meses en particular. Lo que decimos en realidad es algo como, dada una lesión con ciertas características, el modelo puede generar una evolución visual estadísticamente coherente con patrones observados en datos reales. Lo que hemos logrado hasta ahora es mostrar viabilidad de las GANs condicionales para modelar progresión, y mostrar que es una alternativa a modelos explícitos de crecimiento, lo cual es muy positivo. Todavía tenemos necesidad de datos longitudinales reales para poder confirmar nuestros hallazgos, y tenemos planeadas pues futuras extensiones con condiciones clínicas adicionales.
¿Eso qué significa? Pues no solamente tomar las regiones de interés, sino agregar variables clínicas de las pacientes para dárselas al modelo generativo. Y algo muy importante que creo que en un futuro vamos a hacer de manera inmediata es tener más detalle en la separación de los tumores, no nada más antes y después, sino que se separen por fases, como fase no detectable, fase preclínica, que son detectables por mastografía, y fase clínica, por ejemplo, cuando los tumores ya son palpables, pero que tal vez ya es muy tarde para hacer un diagnóstico temprano. Y bueno, me dicen que ya acabó el tiempo. Gracias. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. A ver, ¿quién quiere preguntar, comentar? Ah, sí, adelante. En la parte de generación de imágenes, también se puede haber una mejoría en vez de tener 73% a algo a mayor de 80% en las separaciones de caras de tomografías de tumores, bueno, de referencia. Me voy a regresar en las diapositivas para que sepamos de qué están hablando. Es justamente esta parte, ¿no? Este es 75. Sí. Si puede haber una mayor similitud. Bueno, ese es un problema al que me refería con esa incertidumbre, porque la similitud, cuando medimos similitud entre imágenes en modelos generativos, no queremos que sean tan iguales las imágenes, que sean tan parecidos, por ejemplo, a la imagen de entrada o la imagen de salida. ¿Por qué no queremos que sean tan parecidos? Porque si son completamente iguales o muy similares las imágenes generadas a algunas de las imágenes de referencia, entonces el modelo lo que está haciendo es simplemente reproducir lo que ve, y no queremos que simplemente reproduzca, sino queremos que modifique y que haya un cierto parecido, pero que también haya una diferencia a través de los patrones que va aprendiendo el modelo. Por eso la similitud no puede ser tan grande como uno querría. Sí se puede lograr, pero cuando se logra eso, pues uno se da cuenta de que simplemente está tomando la entrada y la reproduce para tener una similitud muy alta. Y por eso hay que calibrar bien los parámetros lambda en la función de pérdida para evitar que eso ocurra. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Bueno, lo que... Ah, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Cuando están haciendo el procesamiento de imágenes, entiendo que esta imagen como viene de la tomografía, y quería saber si también dentro de este procesamiento han explorado como cambiar pues, el fondo, tal vez un fondo negro o de otro color para resaltar solamente el área del tumor, los bordes y no sé, tal vez... Bueno, las mastografías son así. Las mastografías son imágenes radiográficas. Eso quiere decir, se aplican rayos X. La parte negra es donde no se detectó nada, pasaron los rayos X así tal cual. Y las partes en blanco es donde los rayos X fueron absorbidos por el tejido de la glándula de la mama, del seno, o por los tumores. ¿Sí? Están en blanco y negro es una elección arbitraria. Uno puede poner cualquier color en el fondo y tener pseudocolores también, pero básicamente lo que nos indica esto es el complemento de la intensidad de rayos X recibida por el detector, o sea, por la placa que detecta los rayos X cuando se toma una mastografía. No sé si eso ayudaría un poquito. Ahora, bueno, la parte negra sobre todo está en el fondo de la imagen que no contiene tejido, y sí se tienen muchísimas propuestas y técnicas de procesamiento de imágenes para poder resaltar mejor los tumores. De hecho, eso es lo que hice yo en mi tesis doctoral, fue en algoritmos para mejoramiento, para detección, para segmentación de tumores. Todo eso ha quedado un poquito en desuso por los modelos profundos, las redes profundas, que ya no utilizan procesamiento, digamos, ad hoc o manual, sino que deciden durante el entrenamiento qué tipo de procesamiento deben de aplicar. Entonces, no es algo que ya se maneje como por separado. Por lo general se deja que la red decida cómo procesar.
pero la parte de los tumores pues no tiene un fondo tal cual, sino que depende del tejido circundante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. ¿No han intentado buscarle a la GAN un poco más de conocimiento? ¿Sabes el modelo de crecimiento del tumor? ¿Utilizando la GAN una información adicional? Es un poco parecido a lo que ahorita comentaba, de que se deja que la red decida como qué tipo de procesamiento debe de aplicar. Sí se puede hacer, se puede darle más conocimiento, pero la propuesta que estamos pensando, como el futuro inmediato, es tomar variables clínicas, es decir, como el historial de una paciente para que el modelo tenga conocimiento de esas cosas. Pero darle como un modelo de crecimiento para que se guíe con eso, en general no se considera buena idea en aprendizaje automático, porque uno estaría sesgando lo que el modelo quiere aprender o cómo lo quiere aprender. Se prefiere que aprenda libre, que decida exactamente pues qué modelo de crecimiento aplicar, sería algo así. Esa es la ventaja de los modelos profundos, a diferencia de el aprendizaje automático clásico. En los modelos profundos, ellos realizan todo el procesamiento, extracción de características, inclusive deciden qué tipo de modelo de crecimiento implícito estarían aplicando. Entonces se deja que la red lo aprenda completamente libre. ¿Alguna pregunta más? Sí. Más que nada para evaluación de, lo que son radiografías. Si hubo una observación preliminar para utilizar la transformada de Tonhal, más que nada, como tengo entendido que la transformada de Tonhal te hace evaluar y determinar los detalles finos para de igual forma detectar si es cáncer o no es cáncer. ¿Y observa esa observación con esa transformada? No, la base de datos que utilizamos afortunadamente es bastante completa en cuestión de que ya contiene patología confirmada con biopsia, es decir, los tumores, no por nosotros, sino por quienes recopilaron la base de datos hace años, ya fueron evaluados con biopsias para saber si son malignos, son benignos, y todo eso ya está recopilado en la base de datos. Entonces utilizamos ya esas características, pero nosotros no hacemos pruebas de diagnóstico ni nada independiente, sino que nos basamos en lo que ya contiene la base de datos. A mí me gustaría preguntarte, Alfonso, de la métrica que pusiste. Y van a decir, oigan, el público es primero. Esa métrica, o sea, normalmente pues uno, claro, cuando propone un método, entre un antes, un después, una entrada, una salida, o los objetivos que se pretenden, pues se mide, ¿no?, matemáticamente una métrica. La métrica más simple, pues la del teorema de Pitágoras, ¿no?, una así, muy simplita. Pero entonces aquí, digamos, esta métrica es una que ustedes crearon para este problema específico, ¿o no? ¿O cómo? A ver, entonces, si nos puedes platicar un poco. Bueno, la idea del uso, esta no la creamos, la buscamos y la adaptamos para poder utilizarla, pero un poquito la idea es lo siguiente: si nosotros pensamos aquí, como en el ejemplo que puse, de que una red convierte de cebras a caballos o de caballos en cebras, el problema, la pregunta es cómo sabemos o cómo decimos que la red fue exitosa. ¿Esta cebra está bien o está mal? O sea, es una cebra, pero ¿qué tan buena cebra es? ¿Cómo podemos decir que el modelo tiene un 90% de buen desempeño o un 80%? O sea, ¿cómo medimos el éxito del modelo? Ese es un problema con modelos generativos, que por lo general están sujetos a subjetividad en la evaluación del desempeño que tienen. Por ejemplo, aquí yo veo que en la cara de la cebra, pues las rayas no están tan bien que digamos, así no son las cebras reales. Entonces, algo tiene de mal y yo calificaría esta cebra pues como buena, pero no excelente. Pero eso es subjetivo. Entonces lo que buscamos fue una métrica más cualitativa y más objetiva para poder hacer esa evaluación. En vez de nosotros decir si estaba bien o mal, utilizar un numerito.
Y lo que hace esta métrica es que toma las imágenes que estamos comparando, es decir, esto sería como un caballo y la cebra, o en nuestro caso el tumor antes y el tumor después, y lo que hace es que se lo da a otra red neuronal, que es una red convolucional. La red convolucional procesa esas imágenes y en determinadas capas del modelo neuronal va tomando el resultado, que se llaman mapas de activación, es decir, el resultado del procesamiento gradual que va realizando la red, y mide las diferencias entre las capas de activación, ¿sí? Eso es muy interesante porque es darle también la tarea a una red neuronal de que nos diga cómo ve, qué tan similar ve una imagen con otra, pero en su representación interna, no como el resultado final que es apreciable por los seres humanos, sino la representación interna de las redes neuronales, que a final de cuentas son los que después nos son útiles para hacer la clasificación o la segmentación o la detección, lo que queramos hacer de nuestras imágenes y de nuestros objetos. Muchas gracias, doctor Alfonso. Y rápidamente, pues ya estamos un poquito bien, pero sobre el tiempo, me llamó la atención cómo recurrías, fíjate, es redes generativas con aprendizaje automático profundo, y sin embargo recurres también a los expertos, al radiólogo, para que te dé su opinión. Ese es un híbrido muy interesante. Entonces, si nos puedes comentar. Sí, lo que comenta el doctor es realmente una buena práctica, porque hoy en día la gente se asusta un poquito cuando dice que el aprendizaje automático, la inteligencia artificial va a reemplazar a los expertos, pero en realidad pasan varias cosas, sobre todo en el área médica, cuando un modelo de inteligencia artificial dice un paciente está sano o un paciente está enfermo y recomienda alguna terapia, y después eso no es exitoso, pues ¿quién tiene la culpa, no? ¿Quién tiene la responsabilidad del resultado del tratamiento sobre un paciente? No se le puede dar la responsabilidad al modelo, una red neuronal es un programa, pero tampoco se le puede dar responsabilidad al ingeniero que creó el modelo de inteligencia artificial o a quien lo entrenó. Entonces siempre necesitamos que haya un experto del área médica que revise las cosas y que nos diga si vamos bien, si vamos mal, que se haga responsable a final de cuentas por cosas como los tratamientos en las cuestiones clínicas. Esa es la idea, y no es idea nuestra tampoco, es algo que inclusive en revistas o en foros van a pedir, y si ustedes presentan trabajos como este les van a decir, bueno, ¿y quién revisó sus resultados? No pueden decir, ay, pues yo y mi compañero, ¿no? Sino, tienen que decir, pues hay un radiólogo y tiene que ser un radiólogo experto, en este caso en mastografía, con una cédula profesional de especialidad, etcétera. O sea, también no vayan a la clínica del doctor Simi y le pidan a alguien de que, oye, vean mis resultados, sino pues tienen que ser expertos calificados. Claro, muchas gracias, porque es como hace 50 años, ¿no? Cuando decían prospector y MICE, sistemas expertos basados en conocimiento para diagnóstico médico, y todos decían, oiga, pero esto nada más es un sistema experto computacional y espérese a que el especialista en el diagnóstico que se haga le diga si es bueno o no. Estamos igual, como hace 50 años respecto a la responsabilidad del especialista humano sobre lo que apoya la inteligencia artificial. Gracias, Alfonso.